Una hija señalada como la vergüenza de la casa. Una familia que la desprecia sin saber que ella los está salvando en silencio. Y una verdad tan impactante que cambiará para siempre la forma en que vemos el amor y el sacrificio. Esta es la historia de Esperanza, una mujer de 28 años de cabello castaño y ojos verdes llenos de determinación, que vivía en Guadalajara junto a una familia que nunca comprendió el tamaño de su corazón. Tenía una sonrisa dulce que contrastaba con las lágrimas que derramaba en secreto cada noche. Lo que estás a punto de escuchar te hará reflexionar sobre cuántas veces juzgamos sin conocer toda la verdad, y te mostrará que el amor más puro a menudo se esconde detrás del silencio más doloroso. La madrugada del 15 de marzo cambiaría todo para siempre, pero Esperanza ya sabía lo que tenía que hacer. La casa de la familia Herrera en Guadalajara despertó con gritos y acusaciones que atravesaban las paredes como dagas afiladas. Esperanza, la hija del medio, estaba parada en el centro de la sala mientras su madre Carmen, una mujer de 55 años de cabello gris y mirada severa, sostenía en sus manos temblorosas los 50,000 pesos que habían desaparecido del negocio familiar. «Tú fuiste», gritaba con una voz quebrada por la decepción. «Siempre supimos que eras diferente, pero robar a tu propia familia». Los hermanos de Esperanza, Miguel de 32 años, alto y de complexión robusta, y Patricia de 25, delgada y de facciones delicadas pero con una expresión dura en ese momento, la miraban con una mezcla de ira y tristeza. Miguel había trabajado durante años para levantar el pequeño negocio de comida que sostenía a toda la familia, y Patricia había sacrificado sus sueños de estudiar enfermería para ayudar en casa. Ver ese dinero desaparecer era como ver sus esperanzas desvanecerse. «Esperanza, ¿cómo pudiste hacernos esto?», preguntó Patricia con lágrimas en los ojos. «Sabías que ese dinero era para pagar a los proveedores. Ahora vamos a perder todo». La acusada permaneció en silencio, sus ojos verdes brillando con lágrimas contenidas, pero sus labios sellados como si guardara un secreto más grande que su propio dolor. Su padre Roberto, un hombre de 58 años, de barba gris y manos ásperas por el trabajo, simplemente negaba con la cabeza, incapaz de mirar a su hija a los ojos. En ese momento de tensión absoluta, Esperanza tomó una decisión que marcaría su destino. Con voz firme pero quebrada, dijo: «Si eso es lo que piensan de mí, entonces ya no tengo nada que hacer aquí». Subió a su habitación, empacó una pequeña maleta con lo esencial, y antes de salir por la puerta principal, deslizó algo debajo del colchón de sus padres, una pequeña grabadora digital que había estado funcionando durante toda la discusión familiar de la noche anterior. Lo que esa grabadora contenía era una conversación entre el tío Raúl, hermano de Roberto, un hombre aparentemente respetable de 60 años, con bigote cano y aire distinguido, hablando por teléfono sobre cómo había tomado el dinero del negocio para pagar sus deudas de juego. Esperanza lo había escuchado por casualidad cuando fue a dejarle unos documentos la noche anterior. «Nadie sospechará de mí», decía Raúl con frialdad. «Siempre han pensado que Esperanza es la oveja negra, ella cargará con la culpa». 3 años después, en una pequeña panadería de Puebla, una joven de delantal manchado de harina vendía pan dulce con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esperanza había encontrado refugio en casa de su madrina Guadalupe, una mujer bondadosa de 65 años, de cabello blanco recogido en un moño y manos suaves que olían a canela, quien vivía en un barrio humilde de Puebla. Allí, había aprendido el oficio de la panadería y cada madrugada, desde las 4 de la mañana, amasaba el pan que vendería en las calles durante todo el día. Sus manos, antes suaves, ahora estaban callosas por el trabajo constante, pero su corazón seguía siendo el mismo. Cada peso que ganaba vendiendo conchas, cuernitos y empanadas tenía un destino específico. Mientras caminaba por las calles polvorientas de Puebla, cargando su canasta de mimbre llena de pan caliente, Esperanza no solo luchaba contra el sol abrasador y las miradas de lástima de algunos conocidos. Luchaba contra sus propios recuerdos, contra las noches en las que despertaba llorando, extrañando los domingos familiares que ya nunca volvería a vivir. Lo que su familia no sabía es que Carmen, su madre, había firmado años atrás un pagaré por 200,000 pesos para un préstamo que había sacado en secreto cuando el negocio pasaba por dificultades. Esperanza lo había descubierto rebuscando entre los papeles de su madre antes de ser expulsada, y desde entonces, había convertido ese secreto en su misión personal. Cada semana, sin falta, depositaba una cantidad en la cuenta del banco para ir pagando esa deuda que amenazaba con quitarles la casa familiar. «¿Por qué sigues ayudándolos después de todo lo que te hicieron?», le preguntaba doña Guadalupe mientras veía a Esperanza contar las monedas y billetes arrugados que había juntado durante el día. «Porque son mi familia, madrina», respondía Esperanza con una sonrisa triste. «Y porque mamá no sabe que yo descubrí su secreto».
Si pierden la casa, no tendrán a dónde ir, y aunque me hayan echado, no puedo dejar que eso pase. Durante 3 años, Esperanza mantuvo este ritual sagrado. Madrugaba, amasaba, vendía, ahorraba y pagaba. Sus manos se volvieron expertas en hacer el pan más suave de todo Puebla, y su corazón se volvió experto en amar desde la distancia. Hasta que un día, el banco llamó a la familia Herrera con una noticia que cambiaría todo para siempre. Era un martes lluvioso cuando Roberto recibió la llamada que lo dejaría sin palabras, y por primera vez en años, pronunciaría el nombre de su hija con lágrimas en los ojos. Buenos días, señor Herrera. Hablamos del Banco Nacional. Queremos informarle que su deuda de 200,000 pesos ha sido completamente liquidada. Roberto, quien estaba reparando una de las mesas del restaurante mientras la lluvia golpeaba las ventanas, casi deja caer el martillo que tenía en las manos. Disculpe, ¿de qué deuda habla? Yo no tengo ningún préstamo con ustedes. La voz al otro lado del teléfono fue paciente pero clara. El préstamo que su esposa Carmen solicitó hace 4 años. Una persona ha estado realizando pagos mensuales consistentes durante los últimos 3 años. Hoy se realizó el último pago, y la propiedad ya no tiene ningún gravamen. Roberto sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. Corrió hacia la cocina donde Carmen preparaba el guiso del día, su cabello ahora más gris, sus manos más temblorosas que antes. Carmen, ¿qué es eso de un préstamo de 200,000 pesos? La mujer se quedó helada, el cuchillo que pelaba cebollas temblando en su mano. Con lágrimas brotando de sus ojos, confesó el secreto que había guardado durante años. Cuando el negocio estuvo a punto de quebrar, había hipotecado la casa sin decirle a nadie, aterrada de perder todo lo que habían construido juntos. ¿Y quién ha estado pagando?, preguntó Roberto, aunque en el fondo de su corazón ya conocía la respuesta. El empleado del banco consultó sus registros. Los depósitos han sido realizados por una señorita llamada Esperanza Herrera. Siempre en efectivo, siempre puntuales, nunca faltó ni un solo mes. En ese momento, Miguel y Patricia, que habían escuchado toda la conversación desde la puerta de la cocina, se miraron con una mezcla de asombro y culpa que les atravesó el alma como un rayo fulminante. Patricia, quien ahora trabajaba como cajera en una tienda departamental, se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar desconsoladamente. Miguel, que había expandido el negocio y ahora tenía 2 empleados, sintió como si todo su éxito se desmoronara ante la magnitud de lo que acababa de descubrir. «Mamá», susurró Patricia entre sollozos, «Esperanza, ella nunca robó ese dinero. Y durante todo este tiempo, nos ha estado salvando». El accidente que cambió todo ocurrió en una noche de diciembre, cuando la lluvia hacía que las calles de Guadalajara fueran traicioneras como serpientes dormidas. Roberto regresaba a casa después de una larga jornada en el restaurante cuando su camioneta derrapó en una curva cerca del Cerro del Cuatro. El vehículo se volcó 3 veces antes de quedar en una zanja, y Roberto quedó inconsciente, con heridas graves en la cabeza y el pecho. Cuando los paramédicos llegaron, encontraron algo extraño. Había huellas de zapatos de mujer alrededor del vehículo, y marcas que indicaban que alguien había logrado abrir la puerta del conductor para revisar si había pulso. La familia llegó al hospital en pánico. Carmen temblaba como una hoja mientras Miguel manejaba a toda velocidad por las calles mojadas, y Patricia no dejaba de rezar en el asiento trasero. Cuando llegaron a urgencias, la doctora López, una mujer de unos 40 años con lentes y una bata blanca impecable, les dio la noticia: su esposo está estable, pero estuvo muy cerca. Quien sea que lo encontró le salvó la vida. Si hubiera pasado 5 minutos más, habría sido demasiado tarde. Durante las siguientes semanas, Roberto permaneció en coma en la habitación 304 del Hospital Civil. Carmen no se separaba de su lado, durmiendo en una silla incómoda junto a la cama, susurrándole palabras de amor y pidiendo perdón por todos los secretos que había guardado. Miguel y Patricia se turnaban para estar presentes, llevando flores frescas y manteniendo una vela prendida en la ventana, como había enseñado su abuela. Lo que no sabían es que cada noche, después de las horas de visita, una figura silenciosa se acercaba al hospital. Esperanza había regresado a Guadalajara en cuanto se enteró del accidente por una conocida de Puebla. Se quedaba escondida en el estacionamiento del hospital hasta que las luces se apagaban, y luego entraba sigilosamente por la entrada de emergencias que conocía de memoria porque había trabajado allí como voluntaria durante su adolescencia. Se sentaba junto a la cama de su padre durante horas, tomando su mano callosa entre las suyas, susurrándole historias de su infancia, cantándole las canciones que él solía cantarle cuando era niña. «Papá, soy yo, tu esperanza», le decía con voz quebrada. «Sé que estás peleando para volver con nosotros. No te rindas.
te amo, y siempre te he amado, sin importar lo que haya pasado. Una noche, mientras Patricia hacía guardia y se había quedado dormida en el sofá del pasillo, Roberto comenzó a moverse. Sus párpados temblaron, sus dedos se contrajeron, y lentamente, después de 3 semanas en la oscuridad, abrió los ojos. La primera imagen que vio fue el rostro de Esperanza, iluminado por la luz tenue de la luna que entraba por la ventana. Esperanza, mi niña, sabía que eras tú, murmuró con voz ronca. Tú me salvaste esa noche, te vi antes de perder el conocimiento. El día que leyeron el testamento del abuelo Esteban fue el día que la familia descubrió el significado real del amor incondicional. Esteban Herrera había sido el patriarca de la familia, un hombre de 82 años, alto y delgado, con manos de carpintero y una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Había fallecido pacíficamente mientras dormía una siesta bajo el árbol de mango de su patio, con su sombrero de paja cubriendo su rostro sereno. Durante su vida, había sido el confidente de todos sus nietos, pero especialmente de Esperanza, quien solía visitarlo cada domingo para ayudarle con las labores del jardín. En el despacho del licenciado Morales, un abogado de aspecto serio con barba cana y traje azul marino, se reunió toda la familia para escuchar las últimas voluntades del abuelo. El ambiente era tenso, no solo por el dolor de la pérdida, sino porque todos sabían que Esperanza no estaba presente. Habían intentado localizarla para avisarle del fallecimiento, pero no habían logrado encontrarla en Puebla. Para mi nieto Miguel, leyó el licenciado con voz solemne, le dejo mi terreno de 5 hectáreas en Tlaquepaque, para que pueda expandir su negocio. Para mi nieta Patricia, le dejo mi casa de la colonia americana y mis ahorros de 300,000 pesos para que pueda estudiar enfermería como siempre soñó. Los hermanos se miraron con lágrimas en los ojos, sintiendo el amor del abuelo aún después de su partida. Para mis hijos Roberto y Carmen, les dejo mi taller de carpintería con todas las herramientas, para que puedan diversificar sus ingresos. La pareja se tomó de las manos, recordando todas las tardes que habían pasado en ese taller, viendo al abuelo crear muebles hermosos con sus manos expertas. Entonces llegó el momento que todos esperaban con una mezcla de curiosidad y dolor. ¿Y para Esperanza?, preguntó Carmen con voz temblorosa. El licenciado revisó los documentos 2 veces antes de responder. Para la nieta Esperanza, no hay ninguna disposición específica. El silencio que siguió fue devastador. Patricia comenzó a llorar, Miguel cerró los puños con frustración, y Carmen se cubrió el rostro con las manos. ¿Cómo pudo el abuelo no dejarle nada a Esperanza?, murmuró Patricia entre sollozos. Ella era su favorita, siempre estaba con él. Lo que no sabían es que 3 meses antes de su muerte, el abuelo Esteban había tenido una larga conversación con Esperanza durante una de sus visitas secretas. Abuelo, le había dicho ella, sé que estás pensando en el testamento. Por favor, no me dejes nada. Mis hermanos necesitan esa herencia más que yo. Miguel para expandir su negocio, Patricia para estudiar. Yo ya encontré mi camino. El anciano, con lágrimas en sus ojos cansados pero llenos de amor, había entendido la profundidad del corazón de su nieta. Mija, tú ya tienes la herencia más grande que puedo darte, un corazón que ama sin condiciones. Pero si esa es tu decisión, la respetaré. El secreto más doloroso de todos estaba a punto de salir a la luz, y con él, la verdad que transformaría para siempre la percepción que tenían de la hermana que habían perdido. Patricia había estado sintiéndose extraña durante semanas. Mareos constantes, fatiga que no se explicaba con su rutina de trabajo, y una palidez que preocupaba a toda la familia. Cuando finalmente decidió ir al médico, el doctor Ramírez, un hombre de mediana edad con bata blanca y expresión seria, le dio una noticia que cambiaría todo. Señorita Herrera, sus niveles de hemoglobina están peligrosamente bajos. Necesita transfusiones urgentes y estudios más profundos. Me temo que podríamos estar ante un caso de anemia severa, posiblemente leucemia. La familia se reunió en la sala de espera del hospital, ese mismo lugar donde meses atrás habían velado por Roberto. Esta vez era Patricia quien luchaba por su vida, y Miguel quien temblaba de miedo ante la posibilidad de perder a su hermana menor. Doctor, ¿qué opciones tenemos?, preguntó Miguel, tratando de mantener la compostura mientras su mundo se desmoronaba. Necesitamos encontrar un donante de médula ósea compatible, explicó el doctor con la delicadeza que solo da la experiencia. Los hermanos suelen ser los mejores candidatos. ¿Tienen más hermanos aparte del señor Miguel? Carmen y Roberto se miraron con dolor, sabiendo que la respuesta a esa pregunta abría una herida que nunca habían logrado sanar completamente. Tenemos otra hija, susurró Carmen, pero hace años que no sabemos de ella.
El doctor sugirió que era crucial localizarla para hacer las pruebas de compatibilidad. Cada día que pasa reduce las posibilidades de éxito del tratamiento, advirtió con seriedad. Fue Miguel quien finalmente se armó de valor para viajar a Puebla en busca de su hermana. Cuando llegó a la panadería donde Esperanza trabajaba, la encontró amasando pan en la madrugada, con el mismo delantal manchado de harina que había llevado durante años. Al verlo, sus manos se detuvieron, y por un momento, el tiempo pareció suspenderse entre ellos. Patricia está muy enferma, le dijo Miguel sin preámbulos, con la voz quebrada por la desesperación. Necesita un trasplante de médula ósea, y tú podrías ser su única esperanza. Esperanza no dijo ni una palabra. Se quitó el delantal, le pidió a su madrina que la cubriera, y esa misma tarde estaba en el hospital de Guadalajara, extendiéndose el brazo para que le sacaran sangre para los exámenes de compatibilidad. Los resultados llegaron una semana después. Era una compatibilidad perfecta. Sin dudarlo ni un segundo, Esperanza se sometió al doloroso procedimiento de extracción de médula ósea, un proceso que duró varias horas y que la dejó debilitada durante semanas. Pero lo que nadie esperaba es lo que el doctor descubriría al revisar el historial médico que Esperanza había proporcionado. Esta no era la primera vez que se sometía a este tipo de procedimientos. La verdad más impactante de todas emergió cuando el doctor Ramírez revisó los antecedentes médicos de Esperanza y descubrió algo que dejaría a toda la familia sin palabras. Señorita Herrera, le dijo el doctor a Esperanza mientras revisaba sus estudios clínicos, noto que usted ha sido donante varias veces antes. Sangre, plaquetas, e incluso, parte de su hígado. Los ojos verdes de Esperanza se llenaron de lágrimas, pero no de dolor, sino de la liberación que viene cuando un secreto guardado durante años finalmente ve la luz. Miguel, que estaba presente durante esta conversación médica, sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿De qué está hablando el doctor, Esperanza? Su hermana lo miró con una mezcla de amor y tristeza que él no había visto desde que eran niños jugando en el patio de la casa familiar. Miguel, susurró Esperanza con voz temblorosa, ¿recuerdas cuando te enfermaste hace 5 años? Cuando los doctores dijeron que necesitabas un trasplante de hígado urgente, pero no había donantes disponibles en la lista de espera. Miguel asintió lentamente, recordando esos meses oscuros cuando había estado al borde de la muerte, y como milagrosamente había aparecido un donante compatible justo a tiempo. Yo fui tu donante, hermano. Me sometí a la cirugía para darte parte de mi hígado. Por eso desaparecí durante esos meses, no por las razones que todos pensaron. La revelación cayó sobre Miguel como una avalancha. Recordó cómo su familia había interpretado la ausencia de Esperanza durante su recuperación. Decían que no le importaba su enfermedad, que era tan egoísta que ni siquiera visitaba a su hermano moribundo. El doctor continuó revisando los archivos. Los registros muestran que usted se registró como donante anónima específicamente para su hermano. También veo donaciones regulares de sangre y plaquetas durante los últimos años. Miguel se desplomó en la silla del hospital, llevándose las manos al rostro mientras las lágrimas comenzaban a brotar sin control. Esperanza, todo este tiempo, nosotros pensamos. No pudo terminar la frase. Su hermana se acercó y le tomó las manos, esas mismas manos que una vez lo habían acusado de ser una ladrona. Miguel, tú eres mi hermano mayor. Cuando éramos niños, siempre me protegiste de los niños que se burlaban de mí en la escuela. ¿Cómo no iba a protegerte cuando tu vida estaba en peligro? La conversación fue interrumpida cuando Carmen, Roberto y Patricia, quien ya estaba recuperándose del trasplante, entraron a la habitación. Miguel, aún llorando, les contó lo que acababa de descubrir. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. No era de juicio o decepción, sino de una comprensión tan profunda que dolía en el alma. Patricia, débil pero con los ojos brillantes, se incorporó en su cama de hospital y extendió los brazos hacia Esperanza. Hermana, mi hermana, perdónanos. Por favor, perdónanos. En ese momento de revelaciones y lágrimas, Roberto recordó algo que cambiaría para siempre la percepción de todo lo que había pasado. Esperen, dijo Roberto con voz temblorosa, levantándose lentamente de su silla. Hay algo que debo buscar en casa. Sus ojos tenían esa mirada de alguien que acaba de conectar piezas de un rompecabezas que había estado incompleto durante años. Esperanza, ¿tú dejaste algo en nuestra habitación la noche que te fuiste? Esperanza asintió lentamente, sus mejillas sonrojándose ligeramente. Dejé una grabadora debajo de su colchón, papá. Tenía una conversación que necesitaban escuchar. Roberto sintió como si todo su mundo se reorganizara en cuestión de segundos. Durante años,
Había cambiado las sábanas de su cama, había movido el colchón múltiples veces, pero nunca había encontrado nada. Carmen, le dijo a su esposa con urgencia, tú encontraste algo cuando cambié el colchón el mes pasado por el nuevo que compramos. Carmen, confundida pero siguiendo la línea de pensamiento de su esposo, recordó, sí, había una pequeña grabadora. Pensé que era tuya para grabar ideas para el negocio. La puse en el cajón de tu mesita de noche. La familia completa se trasladó a la casa familiar esa misma tarde. Roberto, con manos temblorosas, abrió el cajón y sacó la pequeña grabadora digital que había estado allí, esperando pacientemente durante más de 4 años. Cuando presionó el botón de reproducción, la voz del tío Raúl llenó la habitación como un fantasma del pasado. Nadie sospechará de mí. Siempre han pensado que Esperanza es la oveja negra, ella cargará con la culpa. Las palabras del tío, claras y sin remordimiento, resonaron en el silencio absoluto de la sala. Miguel cerró los puños, Patricia se cubrió la boca con horror, y Carmen comenzó a llorar desconsoladamente. Esperanza sabía la verdad desde el principio, murmuró Roberto, mirando a su hija con una mezcla de admiración y dolor que le partía el corazón. Ella sabía quién había robado el dinero, pero prefirió cargar con la culpa antes que destruir a la familia con la traición del tío Raúl. En ese momento, todos comprendieron la magnitud del sacrificio de Esperanza. No solo había cargado con una acusación falsa, sino que había protegido a la familia de una verdad que podría haberlos destruido. Durante años, mientras ellos la juzgaban y la despreciaban, ella los había estado protegiendo tanto del tío Raúl como de sus propios secretos financieros. Carmen se acercó a su hija y la abrazó con una fuerza que parecía querer compensar todos los abrazos perdidos durante esos años de separación. Perdóname, mija. Perdóname por no confiar en ti, por no escucharte, por dejarte ir sin pelear por la verdad. El reencuentro familiar fue como ver el amanecer después de la noche más larga y oscura que habían vivido. La casa de los Herrera se llenó de una calidez que no había sentido en años. Esperanza, sentada en la mesa de la cocina donde había desayunado durante toda su infancia, observaba cómo su madre preparaba su plato favorito, mole poblano con pollo, el mismo que Carmen le hacía cada año para su cumpleaños cuando era niña. Sus manos, ahora más arrugadas pero llenas del mismo amor de siempre, se movían con la precisión de quien cocina no solo alimentos, sino recuerdos. Miguel no se había separado de su hermana desde que regresaron del hospital. Se sentaba junto a ella, a veces simplemente tomando su mano, otras veces contándole todo lo que había pasado en la familia durante su ausencia. El negocio creció mucho, le decía con orgullo, pero nunca se sintió completo sin ti. Cada domingo, cuando hacíamos la reunión familiar, mamá ponía un plato extra en la mesa. Decía que era por si aparecías de sorpresa. Patricia, aún débil pero con un brillo en los ojos que no había tenido en meses, había insistido en levantarse de la cama para estar con su hermana. Esperanza, hay tantas cosas que quiero contarte. Me inscribí en la escuela de enfermería el mes pasado, gracias a la herencia del abuelo. Y conocí a alguien. Se llama David, es médico del hospital. Creo que te va a caer muy bien. Roberto, quien había sido un hombre de pocas palabras toda su vida, no podía dejar de hablar. Como si los años de silencio se hubieran roto como una presa, le contaba a Esperanza sobre cada cliente nuevo del restaurante, sobre los cambios que había hecho en el menú, sobre las noches en las que se quedaba despierto preguntándose dónde estaría su hija y si estaría bien. Papá, le dijo Esperanza mientras se le mostraba fotos de las reformas que habían hecho en el restaurante, yo siempre supe que ustedes me amaban. Por eso pude hacer todo lo que hice. El amor no se pierde porque haya distancia o malentendidos. Se queda aquí, se tocó el corazón, esperando el momento correcto para brillar de nuevo. La conversación fue interrumpida por un toque en la puerta. Era doña Guadalupe, la madrina de Esperanza, quien había viajado desde Puebla cargando una enorme canasta llena de pan recién horneado. No podía dejar que mi niña volviera a casa sin traer el pan que tanto les gustaba hacer juntas, dijo la anciana con lágrimas en los ojos, abrazando a Carmen como si fueran hermanas que se reencuentran después de una larga separación. Esa noche, por primera vez en más de 4 años, la familia Herrera cenó completa. La mesa estaba llena no solo de comida, sino de risas, lágrimas de alegría, historias compartidas y planes para el futuro. Esperanza había vuelto a casa, no como la hija perdida, sino como la heroína silenciosa que había mantenido unida a su familia incluso desde la distancia. Pero había una conversación pendiente que no podía esperar más, la confrontación con el tío Raúl que cambiaría todo para siempre. A la mañana siguiente, Roberto tomó una decisión que había estado gestándose en su corazón durante toda la noche.
Con la grabadora en una mano y el teléfono en la otra, llamó a su hermano Raúl. Necesitamos hablar. Ven a la casa esta tarde, es urgente. Su voz tenía una firmeza que Raúl no había escuchado antes, y eso lo inquietó. Raúl llegó a las 4 de la tarde, como siempre había hecho durante años, con su aire distinguido y su sonrisa confiada. Vestía un traje gris impecable y traía un ramo de flores para Carmen, como era su costumbre. ¿Qué es tan urgente, hermano?, preguntó mientras se sentaba en su silla favorita de la sala, la misma donde se había sentado durante todas las reuniones familiares, donde había actuado como el tío preocupado y cariñoso. Roberto colocó la grabadora en la mesa de centro, justo frente a Raúl. Antes de escuchar esto, quiero que sepas que Esperanza ha vuelto a casa, y que sabemos toda la verdad. Los ojos de Raúl se movieron nerviosamente de la grabadora a Roberto, y por primera vez en años, su compostura comenzó a resquebrajarse. Cuando la grabación comenzó a reproducirse, la voz del propio Raúl llenó la habitación. Nadie sospechará de mí. Siempre han pensado que Esperanza es la oveja negra, ella cargará con la culpa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Raúl, el hombre que durante años había consolado a la familia por la traición de Esperanza, se desplomó en su silla como si le hubieran quitado todos los huesos del cuerpo. Durante 4 años, dijo Roberto con una voz que temblaba de ira contenida, durante 4 años dejaste que mi hija cargara con tu crimen. La viste irse de esta casa con el corazón roto, la viste ser rechazada por su propia familia, y no dijiste nada. Miguel se había acercado desde la cocina al escuchar la grabación, sus puños cerrados y su rostro rojo de indignación. Carmen entró en ese momento, secándose las manos en el delantal, y al ver la escena comprendió inmediatamente lo que estaba pasando. Raúl, dijo con una voz que era apenas un susurro, ¿cómo pudiste hacernos esto? ¿Cómo pudiste hacérselo a Esperanza? Patricia, que había bajado las escaleras apoyándose en el barandal, se quedó en shock al ver a su tío, el mismo que la había visitado en el hospital durante su enfermedad, completamente desmoronado. Raúl intentó hablar, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Finalmente, con lágrimas corriendo por sus mejillas, confesó, tenía deudas, muchas deudas. El juego me había consumido todo, y pensé que podría devolver el dinero antes de que se dieran cuenta. Cuando vi que Esperanza se fue sin defenderse, pensé que era una señal, que tal vez así sería más fácil para todos. Más fácil, gritó Miguel, dando un paso hacia su tío. ¿Más fácil que nuestra hermana viviera 4 años como una exiliada? ¿Más fácil que mi padre casi muriera de tristeza por haber perdido a su hija? Roberto tuvo que sujetar a su hijo para evitar que la confrontación escalara físicamente. En ese momento, Esperanza apareció en la puerta de la cocina. Había estado escuchando toda la conversación desde el pasillo, y su presencia silenció inmediatamente a todos en la habitación. Raúl levantó la vista hacia ella, y al verla, comenzó a llorar como un niño asustado. Esperanza, mi niña, perdóname. Por favor, perdóname. Esperanza se acercó lentamente a su tío, quien había sido como un segundo padre para ella durante su infancia. Tío Raúl, le dijo con una voz sorprendentemente tranquila, no necesito que me pidas perdón a mí. Necesitas pedírselo a ellos, señaló a su familia, porque ellos fueron quienes vivieron con la culpa de haber perdido a una hija inocente. La decisión que tomó la familia esa tarde definiría no solo el destino de Raúl, sino también la verdadera medida del perdón y la redención. Roberto miró a su hermano, quien seguía llorando en silencio, y por un momento, la habitación se llenó de una tensión que se podía cortar con cuchillo. Toda la familia esperaba su decisión. ¿Llamarían a la policía? ¿Demandarían a Raúl por el robo y por el daño emocional causado? ¿O habría espacio para el perdón en una historia marcada por tanto dolor? Raúl, dijo Roberto después de varios minutos de reflexión, vamos a hacer algo. Te voy a dar una oportunidad de arreglar esto, no porque te lo merezcas, sino porque esta familia ha aprendido que el amor es más fuerte que la venganza. Se acercó a su hermano y se arrodilló frente a él, tomándolo por los hombros. Vas a vender todo lo que tengas que vender, vas a buscar ayuda para tu problema con el juego, y vas a devolver cada peso que robaste. Carmen, quien había estado escuchando en silencio, se acercó a los hermanos. Y vas a disculparte públicamente con Esperanza. Vas a ir con cada persona que escuchó hablar mal de ella y vas a decir la verdad. Mi hija no va a cargar ni un día más con una culpa que nunca fue suya. Raúl asintió desesperadamente, aferrándose a esta oportunidad de redención como un náufrago se aferra a un salvavidas. Haré todo lo que me pidan. Todo. Venderé mi casa, mi coche, todo lo que tenga.
y me internaré en un centro de rehabilitación para ludópatas. Solo no me quiten de la familia. Ustedes son lo único que me queda. Miguel, quien había estado luchando con su ira durante toda la conversación, finalmente habló. Tío, te voy a dar trabajo en el restaurante. Vas a trabajar en la cocina, vas a ganar el salario mínimo, y cada peso extra que ganes va a ir directo a pagar tu deuda con nosotros. Pero si vuelves a apostar, si vuelves a mentir, si le haces daño a esta familia una vez más, no habrá segundas oportunidades. Patricia, desde las escaleras, añadió con voz firme, y vas a acompañarme a terapia psicológica. Los dos necesitamos sanar, tú de tu adicción, y yo del daño que me causaste al hacerme dudar de mi hermana durante todos estos años. Esperanza, quien había observado toda la escena con una serenidad que sorprendía incluso a ella misma, se acercó a su tío y le tendió la mano. Tío Raúl, yo te perdono. Pero el perdón no borra las consecuencias. Tienes una oportunidad de demostrar quién realmente quieres ser de ahora en adelante. Esa noche, después de que Raúl se fuera con la tarea de comenzar su proceso de reparación, la familia Herrera se reunió en la sala para hablar sobre el futuro. Esperanza había decidido regresar definitivamente a Guadalajara, pero con una condición: quería abrir una sucursal de la panadería que había aprendido a manejar en Puebla, combinándola con el restaurante familiar. Podemos llamarla Pan y Esperanza, sugirió Patricia con una sonrisa que iluminó toda la habitación. Un lugar donde la gente venga no solo a comer, sino a encontrar esperanza. Miguel aplaudió la idea, Roberto asintió con aprobación, y Carmen abrazó a su hija con lágrimas de alegría. 6 meses después, la historia de la familia Herrera había dado un giro que nadie podría haber imaginado. Pan y Esperanza se había convertido en el lugar más querido de todo Guadalajara. La combinación de la comida tradicional de Roberto y Miguel con los panes artesanales que Esperanza había perfeccionado durante sus años en Puebla creó una sinergia mágica que atraía a personas de toda la ciudad. Pero más que la comida, lo que realmente atraía a la gente era la historia de redención y amor familiar que se respiraba en cada rincón del lugar. Carmen había decorado las paredes con fotos familiares de todas las épocas, incluyendo las fotos de los años que Esperanza había estado ausente, con pequeñas placas que decían siempre en nuestros corazones. En el centro del restaurante, había un árbol de los deseos donde los clientes podían colgar pequeños papeles con sus sueños y esperanzas. Patricia había terminado su primer semestre de enfermería con las mejores calificaciones de su clase, y cada tarde, después de sus clases, llegaba al restaurante a ayudar con los clientes. Su novio David, el médico que había conocido en el hospital, se había vuelto parte de la familia extendida y a menudo se quedaba a cenar con ellos los domingos. Miguel había expandido el negocio para incluir un servicio de catering que se especializaba en celebraciones familiares, con el lema «Porque cada reencuentro merece ser celebrado». Su éxito le había permitido contratar a 3 empleados más, y el negocio prosperaba como nunca antes. Raúl había cumplido su palabra. Vendió su casa y su coche, se mudó a un pequeño apartamento, y trabajaba diariamente en la cocina del restaurante. Los primeros meses habían sido difíciles, con momentos de tensión y desconfianza, pero gradualmente, su dedicación y arrepentimiento genuino habían comenzado a sanar las heridas. Había pagado ya el 60% de su deuda, y su terapeuta confirmaba que su progreso en superar la adicción al juego era notable. Pero el cambio más hermoso de todos era el que había ocurrido en Esperanza. La mujer que había partido de esa casa como una fugitiva había regresado como la heroína que siempre había sido. Su sonrisa, que durante años había sido forzada y melancólica, ahora brillaba con una genuina felicidad que contagiaba a todos los que la rodeaban. Una tarde de domingo, mientras la familia se preparaba para cerrar el restaurante, llegó una visita inesperada. Era doña Guadalupe, la madrina de Esperanza, acompañada por un hombre de unos 35 años, alto, de cabello castaño y ojos bondadosos, vestido con ropa sencilla pero limpia. Esperanza, mija, dijo la anciana con una sonrisa traviesa, quiero presentarte a mi nieto Alejandro. Es maestro de primaria en Puebla, y, bueno, no ha dejado de preguntar por ti desde que te fuiste. El amor había llegado a la vida de Esperanza de la manera más inesperada y hermosa. Alejandro había conocido a Esperanza durante sus años en Puebla, cuando él visitaba a su abuela los fines de semana y la veía vendiendo pan en las calles del barrio. Había sido testigo silencioso de su dedicación, de cómo trataba con cariño a cada cliente, de cómo siempre tenía una sonrisa para los niños que se acercaban a comprar pan dulce con sus monedas ahorradas. Esperanza, le dijo Alejandro esa tarde, mientras caminaban por el jardín trasero del restaurante, yo sabía que había algo especial en ti desde el primer día que te vi. La forma en que cuidabas a mi abuela,
cómo trabajabas sin quejarte nunca, cómo siempre tenías tiempo para escuchar a la gente. Cuando mi abuela me contó tu historia real, supe que había estado enamorado de un ángel sin saberlo. Los meses siguientes fueron como un cuento de hadas. Alejandro viajaba cada fin de semana de Puebla a Guadalajara, y poco a poco se fue integrando la familia Herrera como si hubiera sido parte de ella toda la vida. Roberto lo puso a prueba enseñándole los secretos de la cocina, Miguel lo desafió a partidos de fútbol en el patio trasero, Patricia lo bombardeó con preguntas sobre sus intenciones con su hermana, y Carmen lo adoptó como al hijo que nunca había tenido. La propuesta de matrimonio llegó en el lugar más perfecto, en la panadería de Puebla donde Esperanza había trabajado durante sus años de exilio, con doña Guadalupe como testigo y toda la familia Herrera presente. Alejandro se arrodilló entre los sacos de harina y las charolas de pan, sosteniendo un anillo sencillo pero hermoso que había pertenecido a su madre. Esperanza Herrera, dijo con voz temblorosa de emoción, tú me enseñaste que el amor verdadero no es el que grita, sino el que actúa en silencio. ¿Quieres casarte conmigo y dejarme amarte en voz alta por el resto de nuestras vidas? La boda se celebró 6 meses después en el jardín trasero del restaurante Pan y Esperanza, decorado con flores de cempasúchil y luces que brillaban como estrellas. Patricia fue la dama de honor, Miguel el padrino, Roberto caminó con su hija hasta el altar improvisado bajo el árbol de mango que había plantado años atrás, y Carmen lloró lágrimas de alegría durante toda la ceremonia. Incluso Raúl estuvo presente, no como invitado de honor, sino como el empleado que había preparado el banquete con sus propias manos, una forma silenciosa de pedir perdón y de demostrar que el amor familiar puede superar cualquier traición cuando va acompañado de arrepentimiento genuino y acciones reparadoras. La historia que comenzó con lágrimas y separación había encontrado su final más hermoso en el regazo del amor y la unidad familiar. 2 años después de la boda, Pan y Esperanza había crecido hasta convertirse en una cadena de 3 restaurantes en Guadalajara, cada uno administrado por un miembro diferente de la familia. El original seguía siendo el corazón de todo, el lugar donde la familia se reunía cada domingo para cenar y donde los clientes sabían que encontrarían no solo la mejor comida de la ciudad, sino también historias de esperanza y redención. Esperanza y Alejandro habían sido bendecidos con una hermosa niña, Esperanza Guadalupe, a quien todos llamaban Lupita, una pequeña de ojos verdes como su madre y sonrisa traviesa como su padre. Carmen se había convertido en la abuela más dedicada del mundo, y Roberto había encontrado en su nieta una nueva razón para levantarse cada mañana con entusiasmo. Patricia había terminado su carrera de enfermería y trabajaba en el mismo hospital donde había sido tratada durante su enfermedad. Se había especializado en oncología pediátrica, inspirada por su propia experiencia, y había comenzado un programa de apoyo para familias de niños con cáncer. Su novio David le había propuesto matrimonio durante una cena romántica en el restaurante familiar, convirtiendo Pan y Esperanza también en el lugar donde nacían nuevas historias de amor. Miguel había expandido el negocio más allá de sus sueños más ambiciosos. No solo tenía los 3 restaurantes, sino que había comenzado a ofrecer talleres de cocina para jóvenes en situación de riesgo, enseñándoles un oficio mientras les transmitía los valores familiares que había aprendido de sus padres. La comida no solo alimenta el cuerpo, les decía a sus estudiantes, también alimenta el alma y une a las familias. Raúl había completado su proceso de rehabilitación y había pagado hasta el último peso de su deuda. Más que eso, se había convertido en consejero voluntario para personas con problemas de ludopatía, compartiendo su historia como ejemplo de que la redención es posible cuando va acompañada de trabajo constante y amor familiar. Su relación con la familia se había sanado completamente, y ahora era el tío que llevaba dulces a Lupita y que ayudaba a Roberto con los inventarios del restaurante. Pero quizás el cambio más hermoso de todos era el que se podía ver cada domingo por la tarde, cuando la familia completa se reunía en la mesa grande del restaurante principal. Allí estaban todos, Roberto y Carmen, ahora abuelos orgullosos, Miguel con su nueva novia Elena, una chef que había conocido en uno de sus talleres, Patricia y David, planificando su boda para el próximo año, Raúl, sobrio y en paz consigo mismo, Alejandro ayudando a Lupita a caminar entre las mesas, y Esperanza, la mujer que había salvado a su familia sin que ellos lo supieran, ahora rodeada del amor que siempre había merecido. En una de esas tardes dominicales, Roberto se levantó de la mesa y pidió la atención de todos. Con los ojos húmedos de emoción, levantó su copa de agua fresca de Jamaica y dijo, quiero hacer un brindis por mi hija Esperanza, la mujer que nos enseñó que el amor verdadero no necesita reconocimiento, que el sacrificio más grande es el que se hace en silencio, y que una familia unida puede superar cualquier tormenta. Esperanza, con su pequeña Lupita en brazos y rodeada de todas las personas que amaba, sintió que su corazón se llenaba de una felicidad tan completa que por un momento pensó que podría explotar. Papá,
dijo con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas, lo único que siempre quise fue que fuéramos una familia. Y ahora, mirando esta mesa, veo que lo logramos. Carmen se acercó a su hija y le acarició el cabello, como había hecho cuando era niña. Mija, tú fuiste la que nos salvó a todos. No solo con tu dinero o tus sacrificios, sino con tu ejemplo de lo que significa amar sin condiciones. La historia de Esperanza Herrera nos recuerda que a veces, las personas más importantes en nuestras vidas son aquellas que trabajan en silencio, que aman sin reconocimiento, que sacrifican sin esperar nada a cambio. En un mundo donde todo parece gritar por atención, donde las redes sociales nos han enseñado a mostrar solo lo perfecto, la historia de Esperanza nos devuelve a lo esencial. El amor verdadero se mide por las acciones, no por las palabras. ¿Cuántas veces hemos juzgado sin conocer toda la historia? ¿Cuántas veces hemos permitido que los malentendidos destruyan relaciones que podrían haberse salvado con una conversación honesta? La familia Herrera perdió 4 años preciosos por no buscar la verdad, por permitir que el orgullo y las apariencias fueran más importantes que el amor. Pero esta historia también nos enseña que nunca es demasiado tarde para sanar, para pedir perdón, para comenzar de nuevo. El tío Raúl encontró redención no porque su crimen fuera perdonable, sino porque su familia eligió el amor por encima de la venganza. Patricia encontró la salud no solo en el trasplante de médula ósea, sino en el perdón que sanó su corazón. Miguel descubrió que el éxito verdadero no está en los negocios, sino en tener a la familia completa. Y Esperanza. Esperanza nos enseña que ser héroe no requiere capa ni reconocimiento. A veces, ser héroe significa levantarse cada madrugada a amasar pan para pagar las deudas de quienes te lastimaron. Significa donar parte de tu cuerpo para salvar a quien te desprecia. Significa cargar con culpas ajenas para proteger la paz familiar. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que Esperanza hizo lo correcto al guardar silencio durante tantos años, o debería haber revelado la verdad desde el principio? ¿Piensas que el perdón que le dieron al tío Raúl fue justo, o algunas traiciones no merecen segundas oportunidades? Déjame tu opinión en los comentarios. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que el amor familiar puede superar cualquier obstáculo. Y si estas historias tocan tu corazón como tocaron el mío, suscríbete al canal para más relatos que nos recuerdan lo importante que es valorar a las personas correctas mientras las tenemos cerca. Porque al final del día, todos necesitamos una esperanza en nuestras vidas, y tal vez, también necesitamos ser la esperanza en la vida de alguien más.